Dios les bendiga. Habla el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos meditemos en la bendita palabra de Dios en el tema Dame hijos o me muero. Y les invito, si les es posible, que leamos la Biblia juntos en Génesis capítulo 30, versículos 1, 2, 22 y 23. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Génesis capítulo 30, versículo 1 en adelante. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En el versículo 22 dice la Biblia: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concebió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Dios me ha añadido otro hijo. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Te ruego nos ilumines para entenderla, Espíritu Santo. Bendice, edifica, exhorta, consuela a todo aquel que escuche este mensaje, desde el menor hasta el mayor. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado, Padre. Dame unción, dame gracia, dame sabiduría para expresar tu mensaje, Padre. Y en todo tu nombre santo sea glorificado, Señor. Nos ponemos pues en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Dame hijos o me muero. A través de la historia, los seres humanos hemos adoptado ciertas frases, inclusive una sola palabra, que hemos utilizado en momentos claves en nuestras vidas, en momentos donde se inicia una batalla, en los momentos donde inclusive es el estallido de revolución o estallido de independencia. Y algunas frases son cristianas, es decir, de hombres cristianos. Otras frases han sido de hombres que han sido héroes revolucionarios o héroes en las naciones diversas del mundo. Algunas de ellas, por cierto, son aquella frase, más que frase, fue una oración de Juan Knox que dijo: dame Escocia o me muero. Más que una frase, fue una oración al cielo: dame Escocia o me muero. Se dice en la biografía de Juan Knox que él fue tan utilizado por Dios. Dios escuchó el clamor, sus lágrimas por su país de Escocia, que Dios trajo un avivamiento a Escocia y a otras naciones para la gloria de su nombre. Otra oración, por cierto, al final de sus días, de William Tyndale, dijo: abre los ojos del rey de Inglaterra. William Tyndale murió por causa de él traducir la palabra de Dios al idioma inglés, al idioma del pueblo, al idioma del campesino, como él decía. Y al final de sus días, después de haber sido estrangulado y después quemaron sus huesos, él dijo, orando a nuestro Dios: abre los ojos del rey de Inglaterra. Revolucionarios, solamente con una palabra intensa, iniciaron el grito de batalla: libertad. Otros, como Emiliano Zapata en México, pronunció la frase: tierra o libertad, tierra y libertad. Patrick Henry, antes de que Estados Unidos o la Nueva Inglaterra, como se le conocía, tuviera precisamente la independencia de Nueva Inglaterra, de Inglaterra en Europa, que la independencia fue en 1776. Sin embargo, el 23 de marzo de 1775 hizo un speech, como se dice en inglés, hizo una proclamación precisamente en la convención de Virginia, segunda convención de Virginia. Y se dice que él dijo esta frase tan conocida por todos los estadounidenses: give me liberty or give me death. Dame libertad o dame la muerte. Amados hermanos y amigos, diferentes frases, pero aquí tenemos delante de nosotros más que una frase, un estallido de dolor. Un estallido que había en el corazón de Raquel: dame hijos o si no me muero. Jacob, hijo de Isaac, engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por su hermano Esaú. Jacob, que significa engañador, usurpador. Su abuelito era Abraham, precisamente aquel siervo de Dios, 2000 años antes de Cristo aproximadamente, que el Dios eterno se autorreveló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en efecto Abraham salió de donde él estaba, de Ur de los Caldeos. Dios le llevó a la tierra prometida, la tierra que posteriormente el
Señor le prometió, sus hijos la conocerían. Y el Señor le dijo a Abraham: si se pueden contar las estrellas, se va a poder contar tu descendencia. Grandes promesas Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac le nacieron dos hijos, Jacob y Esaú. Y dice la escritura que en el libro de Génesis, que como acabo de decir, Jacob engañó a su padre Isaac, robando, como se puede decir, la bendición que le correspondía al primogénito, a Esaú. Entonces dice la escritura, fue llevado a su tío, fue llevado él, o fue el consejo de su madre y posteriormente de su padre, que Jacob se fuera a donde estaba la tierra de su tío Labán. Ahí en esa tierra Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero se le engañó, pues se le dio a la mayor primero, es decir, a Lea, de tal manera que el engañador salió engañado. Jacob tuvo que trabajar 7 años más para poder trabajarse con Raquel, perdón. Y dice la escritura que amaba tanto a Raquel que no le importó trabajar otros 7 años por casarse con Raquel. Trabajó entonces 14 años en total hasta ese momento con su tío Labán. Y dice la escritura, Génesis capítulo 29 versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea era la menospreciada y entonces Dios la bendijo con hijos. Sin embargo, Raquel era estéril. Lea estaba siendo menospreciada muy probablemente por Raquel, que era la que Jacob realmente amaba. Era la favorita de Jacob, la mujer por la cual se enamoró Jacob. Es decir, a través de esta escritura Dios nos recuerda: Dios no ignora a los que son menospreciados. Dios hace justicia a los que son tratados injustamente. Nuestro Dios ve todas las cosas. Es el Dios que escucha y el Señor que ve. Bendito su nombre. El Salmo 55 versículo 22 dice la escritura: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Los ojos de Dios ven las injusticias de los hombres. Dios no ignora tu quebranto. Dios no ignora que has sido maltratado. Dios no ignora las injusticias. Proverbios 18:10 dice la Biblia: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Dios promete librar a sus hijos. El salmista en el Salmo 91 versículo 2 dice la escritura: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Salmo 125 versículo 1 dice la escritura: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Aleluya. Raquel sufría por su esterilidad. No podía dar hijos a Jacob. Estaba angustiada, desesperada. Es evidente que Jacob, como decía, amaba a Raquel más que a Lea. Sin embargo, Lea era la que le había dado hijos. Raquel estaba herida de esterilidad. Jacob sirvió a Labán su tío 14 años por Raquel, pero aquella espléndida devoción, aquel amor profesado por Jacob hacia ella no fue ningún consuelo para Raquel. Ella se sentía herida de esterilidad. Seguramente Jacob le demostró su amor cargándola de joyas, como era la costumbre en aquellos días, pero las joyas y los regalos ya no podían consolar más a Raquel. No había consuelo para Raquel. Ella lo que quería era tener hijos. Aunque Raquel era hermosa, eso ya no le compensaba a ella su dolor. Las riquezas de su marido no la satisfacían. Los grandes rebaños de ovejas no la hacían sentirse feliz. Las telas hermosas que Jacob le compraba ya no la satisfacían. Al ver a sus sobrinos y escucharlos hablar y llorar, eso en lugar de hacerla feliz producía en ella la angustia de no tener hijos. Quizás, probablemente al principio, cuando empezaron a nacer sus sobrinos, puedo imaginarme que Raquel seguramente los cargaba y pensaba dentro de sí: quizás, cuando yo tenga mis hijos van a ser hermosos. Y los sobrinos se pegaban a sus faldas, a sus vestidos, y ella los amaba al principio porque les recordaba que un día era tener hijos. Ella iba a tener hijos. Sin embargo, un día eso le produjo dolor. Al ver seguramente sus sobrinos, le recordaba que ella era estéril, que no había podido tener hijos. Ya tenía 4 sobrinos, pero ni un solo hijo, ni una sola personita, ni un solo niño, niña que le podía llamar mamá.
Raquel solo quería una cosa, quería tener hijos. Nada la podía hacer feliz, nada la hacía olvidar su triste realidad. No tenía hijos. Quizás en sueños veía a sus niños corriendo y eran sus hijos, pero al despertar regresaba llorando a su triste realidad. No podía tener hijos. La terrible verdad para Raquel era que su hermana Lea tenía 4 sonrientes niños alrededor de sus faldas, pero de la estéril Raquel se burlaban hombres y mujeres. Puedo imaginarme a Raquel con los ojos rojos de llorar. Ya no podía dormir bien por lo que sus ojos se notaban cansados. Puedo imaginarme a Raquel con su cabello desordenado, despeinado. Ya no le interesa su apariencia. Sueña con tener hijos, sueña con cargar a un bebé en sus brazos, sueña con la dulce voz de un hijo, sueña con acariciar la cabecita de su hijo. Puedo imaginarme también a una Raquel que ya poco sonríe. La alegría se ha ido de su corazón. El dolor, la amargura y la zozobra y la tristeza ha embargado el corazón de Raquel. Ella era triste, ella estaba al borde de la amargura, era estéril, no podía tener hijos. Raquel se sentía frustrada, decepcionada, ya que pensó que todo sería felicidad una vez que ella se casara, pero ahora se daba cuenta de su necesidad, tener hijos. Y en esa angustia Raquel, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, dice la escritura, de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Un grito de angustia, un grito de dolor. No era un grito, no era un grito para levantar una revolución, no era un grito de independencia, era un grito del alma, un grito de angustia, un grito de dolor, un grito como pidiendo angustia a un ser humano que no podía ayudarle. Jacob no podía ayudarle, Jacob no podía darle hijos. Solamente eso está en las manos del Señor. Los hijos son una bendición, los hijos no son un estorbo, los hijos no son un cero a la izquierda, los hijos son un regalo de Dios, son una bendición del cielo. Los hijos son una bendición para cada familia, para cada padre y para cada madre. Raquel quería tener hijos, y es paradójico como hay personas que sí pueden tener hijos y sin embargo no aman a sus hijos, no cuidan de ellos, no les hablan de Jesucristo, no les invitan para que se acuerden de Dios y para que se acerquen a Dios, no oran por ellos, no les leen historias bíblicas, no buscan su bienestar espiritual, los dejan para que ellos tomen decisiones que en su inmadurez todavía no pueden tomar decisiones. Amaban entonces, Lea amaba a sus hijos, pero Raquel, amados hermanos, estaba frustrada, estaba llena de amargura, llena de dolor. Raquel estaba desesperada por su esterilidad. En su desesperación clamaba con un grito penetrante la siguiente expresión con dolor y gran desesperación: Jacob, Jacob, dame hijos o si no me muero. Aleluya. Este grito hería el corazón de Jacob más que una espada clavada en su carne y en su cuerpo. No era un grito de coraje o rabia, era un grito de desesperación por lo que no tenía, por lo que le faltaba. Era un grito de angustia de una mujer que anhelaba ser llamada mamá. Deseaba con todo su ser madre. Dame hijos o me muero. Dice el versículo 2: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Porque Raquel no había entendido, se le había olvidado que es Dios el que abre el vientre y que es Dios en quien puede cerrar el vientre, que es Dios el que bendice a la familia con los hijos. Los hijos, la familia, padre, madre, los hijos son una bendición del Dios eterno. Y Jacob también estaba consciente que solamente Dios puede dar hijos. Por eso dice el salmista: si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que trabajes overtime, tiempo extra, si Dios no está en el asunto. Por demás es que trabajes tiempo extra para comprar una casa, si esa casa no es edificada por el Dios eterno. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos buscar su presencia, necesitamos unirnos como familia y humillarnos delante de la presencia del Dios eterno para que Él envíe lluvia y bendición sobre el hogar para la gloria de su nombre. Aleluya. Jacob le contestó a Raquel con enojo, dice la escritura: ¿soy yo acaso Dios
que te impidió el fruto de tu vientre. Es lo común que los seres humanos tenemos la tendencia en culpar a los demás de nuestras desgracias, en culpar al que está a nuestro lado de lo que nos está pasando, el culpar al otro de lo que nos sentimos, el culpar al otro de nuestras frustraciones. Pero a quien debemos entonces de clamar es al Dios eterno. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando la situación está en el corazón, que la persona se está frustrando, busca entonces herir a los demás, busca entonces cómo hacer cuentas de tal manera que los demás sean los perjudicados y él sea el beneficiado. No busca la voluntad de Cristo, no busca la paz de Cristo, porque esa frustración le ha llenado su corazón y empieza a culpar a los demás. Qué terrible entonces aquí que Raquel empezó a culpar a Jacob y le dijo: dame hijos. Jacob no le podía dar hijos. Jacob tenía espermatozoides, pero no tenía el poder de Dios para dar vida a los donde no hay vida. Jacob era un hombre, pero no era el creador del universo. Jacob podía estar ahí con su esposa y tener de alguna forma una relación amorosa con su esposa y tener amabilidad con su esposa y darle regalos a su esposa. Pero hay algo que Jacob no podía hacer. Jacob no podía darle hijos. Jacob no era el creador del universo. Por eso, ¿a dónde debemos de clamar? Al Dios eterno. Ante la angustia, antes del dolor, ante las situaciones adversas, hay alguien que nos está escuchando. Hay alguien que quiere ayudarnos. Hay alguien que desea que nos volvamos a Él, no por cuestión de que Él nos bendiga, sino porque Él es el Dios todopoderoso, creador del universo. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Raquel era estéril. Jacob: dame hijos, o si no me muero. Así en nuestros días también hay esterilidad. Así en nuestros días hay esterilidad en muchas vidas espirituales. Hay ausencia de lágrimas en muchos altares. Hay ausencia de convertidos en la familia y también en los familiares. Hay ausencia de convertidos en las congregaciones. Hay ausencia de discípulos para las naciones. En ocasiones hay miembros de iglesias, pero no discípulos de Jesucristo. En ocasiones hay religiosos, pero no verdaderos adoradores de Jesús. Hay un profundo dolor ahora mismo en muchos corazones, porque se han dado cuenta que no tienen hijos espirituales. Alguien que los pueda llamar padre o madre espiritual. Raquel anhelaba, por supuesto, hijos físicos, hijas físicas, que la llamaran madre, que le dijeran mamá, que corrieran a sus brazos y ella los pudiera abrazar y llenarles de besos su rostro y su cuerpecito. Alguien que pueda ayudarle a crecer espiritualmente, a enseñarle la naturaleza, a jugar con ellos, a enseñarles con sabiduría acerca de la vida y sobre todo acerca de Dios. Sin embargo, hay quienes están estériles espiritualmente hablando. Parece como si hubiera un conformismo general en la iglesia de Cristo para no ir a buscar a los que no conocen a Jesús y hablarles la verdad del evangelio, la verdad de la Biblia. Sienten frustración en su vida espiritual, pero no saben por qué. Sienten que no se están desarrollando en su vida espiritual, pero no saben la razón, no saben un por qué. Hay quienes fingen que no son estériles, pero si son humildes deben reconocer con dolor y arrepentimiento su falta de hijos espirituales. Ves nuevos hijos en los demás, pero en realidad tú no tienes los propios hijos espirituales. La realidad es que mientras no tengas hijos espirituales, no podrás experimentar el gozo de nuevos nacimientos. Qué preciosos son los nuevos nacimientos. Una persona que conoce a Cristo, una persona que se acerca a Dios, una persona que se arrepiente de todos sus pecados, que se acerca a Dios no por lo que Dios le puede dar, sino que se acerca a Dios reconociendo que Él es un pecador y que necesita a Dios y que necesita que ese puente que se llama Cristo le ayude y pueda entonces vencer el pecado y salir de la condenación eterna y encontrar vida eterna que solamente está en Jesucristo nuestro Señor. Ese puente es Jesucristo. Esa respuesta es Jesucristo. La respuesta no es el alcohol, la respuesta no son las drogas, la respuesta no es el suicidio, la respuesta es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Esa esterilidad espiritual que hay en las personas, piensan que la vayan a llenar con una troca nueva, piensan que la van a llenar con dinero, piensan que la vayan a
a llenar con sexo o con nuevos amigos, pero hay una situación en el alma que bien dijo Calvino, que hasta que nosotros no lleguemos a la presencia de Dios y nos rindamos a Él, no nos vamos a sentir llenos y satisfechos, porque el Dios eterno, solamente Él puede darnos paz, puede darnos gozo y puede darnos vida para la gloria de su santo nombre, aleluya. Pero una vez que Dios nos salva, Él desea que compartamos su evangelio. Una vez que Dios nos salva, nos llena de su gozo, nos llena de su paz. Se supone que hemos de pensar en los demás más que en nosotros mismos. Se supone que ya no nos debemos de ofender. Se supone que nos debemos amar. Se supone que no nos debemos de gritar. Se supone que nos debemos ayudar los unos a los otros. Se supone que hemos de predicar este glorioso evangelio, como dice la escritura: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, aleluya. Pero amados hermanos, hay una esterilidad del alma, hay una esterilidad del corazón, y entonces la iglesia ha dejado de ganar almas, ha dejado de predicar este glorioso evangelio. Creyentes que queremos asistir a las congregaciones, lo que queremos es asistir, ocupar un lugar en la congregación, en el santuario, pero nos olvidamos del mundo perdido, nos olvidamos de aquellos que no conocen a Cristo. Queremos un sistema, defender un programa, defender sistemas, defender nuestra historia, defender las cosas como las hacemos ahora. Si hubiera cambio, nos sentimos desmotivados a seguir, porque hay cambios. Queremos la comodidad, no queremos seguir adelante con nuevos cambios, que no queremos ganar almas, queremos que las personas lleguen solas, si es que la voluntad de Dios que los salven, que sean salvos, como algunos dicen, aún con sus hechos y otros con sus palabras. Sin embargo, la iglesia que conoce a Cristo entiende que esta es una oportunidad de cambios, que hay un mensaje de esperanza. La crisis equivale a oportunidades, la crisis equivale a puertas que Dios abre para expresar su glorioso y santo evangelio, aleluya. Hay una esterilidad entonces en buena parte de la iglesia. Hemos dejado de avanzar, hemos dejado de ganar almas, hemos dejado de hacer discípulos. Las personas pueden llegar a ciertas congregaciones y nadie se da cuenta, nadie les saluda, nadie les llama por teléfono, nadie se interesa por un texto, porque estamos en la época del egoísmo, la época donde quieres que los demás hagan algo por ti y tú no hacer algo por ellos, la época donde tú siempre tienes la razón, y entonces tú siempre ves la paja en el ojo de tu hermano, pero nunca ves la viga que está en tu propio ojo. La época en que siempre juzgas a los demás, pero no esperas ser juzgado. La época donde quieres que te pidan perdón, pero tú no deseas pedir perdón a los demás, porque en tu corazón, en tu interior, tú dices siempre tener la razón. Tú dices siempre, te consideras como un Dios que nunca fallas, que nunca cometes errores, pero eso ha propiciado una esterilidad, porque en un corazón así no puede ganar almas, no puede ir por los perdidos, no puede proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sus intereses son sus propios intereses, no son los intereses del Dios eterno. Es un sistema nada más en el cual ha entrado, un sistema religioso. Pero necesitamos entonces clamar a Dios, como se dio cuenta Raquel: dame hijos, o si no me muero. Aleluya. La realidad es que mientras no tengamos hijos espirituales, almas nuevas, personitas nuevas que estén conociendo a Cristo, ¿cómo la iglesia puede experimentar el gozo de los nuevos nacimientos en la iglesia? ¿Acaso no deberíamos de bautizar en agua continuamente de personas que se están volviendo a Dios, que están reconociendo a Cristo como su Salvador? Algunos solo se ocupan de apoyar los servicios en la iglesia, las actividades en la iglesia, pero no se ocupan en ganar nuevos para Jesucristo. No te busques tu popularidad en la iglesia, no busques ser popular en el trabajo, no busques popularidad en las redes sociales. Busca a Cristo y cerrará la puerta, entra allí y estando en la presencia de Dios, empieza a clamar a Él, empieza a decirle: Señor, dame hijos, o si no me muero. Rehúsa el consuelo de tus títulos, rehúsa el consuelo de tus logros. Invita al Espíritu Santo a llenar tu corazón, porque espiritualmente te has dado cuenta que no tienes nuevos hijos espirituales. Aleluya. Raquel veía a los hijos de Lea y aún así no era feliz. Tú podrás ver los hijos espirituales de las demás congregaciones, pero tú debes sufrir
por no tener hijos espirituales tú. A veces hay más preocupación por los programas en sí que por los nuevos nacimientos espiritualmente. Hay tantos requisitos para llegar a conocer a Dios que es muy complicado hacerse miembro, es muy complicado acercarse a ciertas comunidades religiosas. Hemos puesto demasiado protocolo para algo tan sencillo que es conocer a Cristo, acercarse a Cristo, disfrutar de la gloria del Evangelio y de las bendiciones y paz que el Evangelio da a todo aquel que se acerca a Dios con toda sinceridad. Aleluya. Amados hermanos, que el silencio del santuario y de las calles pueda ser roto por el hermoso grito de recién convertidos y de recién nacidos a la vida espiritual. Raquel clamó desesperada: dame hijos o si no me muero. Su clamor no era un clamor rutinario, era un grito de desespero. Estaba herida de dolor, llena de vergüenza, estaba humillada porque era estéril. Dios busca hombres y mujeres que clamen: dame hijos o si no me muero. El nacimiento de un hijo natural es precedido por meses de molestia, meses de trabajo, meses de cuidado. Raquel estaba dispuesta a pasar por eso, por esa preparación, por ese cuidado. Así es el nacimiento de un hijo espiritual. Hay mujeres que al pasar por esos 9 meses, en ocasiones se sienten cansadas, pero están contentas porque al final saben que valió la pena todo el cuidado. Pues después de 9 meses viene una criaturita hermosa, la más hermosa para ti, sea varón o sea mujer, y lo tomas en tus brazos y valió la pena todo el dolor, valió la pena la angustia, inclusive el cuidado también que tuviste. Así es el nacimiento de un hijo natural, pero también así es el nacimiento de un hijo espiritual. Jesús oró por su iglesia, pero para lograr su nacimiento espiritual se dio a sí mismo en la cruz. Aleluya. Cristo murió por nuestros pecados. Es el justo que murió por los injustos. Aleluya. Cristo Jesús, como dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Cristo Jesús es la respuesta. El profeta Joel lo dijo. Después el apóstol Pablo lo escribió, escribiendo esa carta, esa epístola a los romanos. Romanos capítulo 10 y versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, mas con la boca se confiesa para salvación. Es Cristo el Salvador del mundo. Aleluya. Es Cristo Jesús quien nos puede salvar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque no hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Él sabe acerca de tu crisis, Él sabe acerca de cómo te sientes, Él conoce tu angustia, Él conoce tu dolor, Él conoce cómo te trataron. Pero Dios es bueno y misericordioso, bendito su nombre para siempre. Jesús ha visto tus lágrimas en lo secreto. Si hoy vienes a Jesús, Él te bendecirá con su presencia, con su dirección, para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Estamos ante una época donde, amados hermanos, Cristo ya viene por nosotros. Pero la iglesia no podemos ignorar la orden divina. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19 y 20, por supuesto. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión, la orden de nuestro Dios. Él espera que obedezcamos por amor a Él. Él espera que nosotros vayamos, y las personas que están a nuestro alrededor, y en toda época, ya sea en la crisis, pero también en la bonanza, ya sea en el gozo, pero también en la tristeza, en la alegría y en las risas, pero también en el dolor, que nos acerquemos con las personas y les digamos: ¿quién es la respuesta? Jesucristo es la respuesta. 11.5% de la población mundial no es cristiano. 88.5% de la población no es convertida a Cristo. Hay muchas religiones que
han engañado a las personas, religiones que son diabólicas inclusive. La iglesia perseguida ha crecido cada año más en China, Indonesia, la India, Corea del Norte, Vietnam, Arabia Saudita y otros muchos países. Hay 160,000 mártires cada año. Se dice que cada día mueren 470 cristianos como mártires, mientras muchos cristianos no valoran la libertad que tenemos para predicar a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no la pueden parar cuatro paredes. La iglesia no nos puede parar. La iglesia tenemos un poderoso mensaje, una vida eterna que predicar, una esperanza que predicar. Dios está buscando intercesores. La venida de un bebé al mundo transforma el cuerpo de la madre. Así el crecimiento del cuerpo de un avivamiento transforma la iglesia. La iglesia embarazada de avivamiento se conduce de manera diferente. Es una iglesia de fe, una iglesia de oración profunda. No es metódica, no es mecánica. Es una oración verdadera y real delante de la presencia de Dios. Es una iglesia evangelizadora. Es una iglesia misionera. Es una iglesia que crea los mensajeros de Dios. Es una iglesia que se abstiene de buscar la fama y solo busca que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Esa iglesia, su adoración y alabanza toca el corazón de Dios. La futura madre se siente más y más pesada a medida que se acerca el tiempo del nacimiento. A menudo pasan horas de desvelo porque se les va el sueño. Sienten el peso del bebé que llevan dentro de su vientre. Asimismo, los cristianos embarazados de avivamiento a menudo pasan horas de desvelo, no viendo la televisión, sino estando en la presencia de nuestro Dios. Se les ha ido el sueño porque sienten el peso de un avivamiento que está por ocurrir. Sienten dolor por los pecadores. Sienten compasión por aquellos que van directo al infierno por cuanto voluntariamente han decidido darles las espaldas a nuestro Señor Jesucristo. Sienten que el pecado ha aumentado y lleva a esta humanidad a un cataclismo global. Están hambrientos por ver nuevos convertidos. Quieren escuchar el llanto de nuevos convertidos en los altares. Por eso el apóstol Pablo, los Gálatas 4:19, escribió: hijos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Los dolores de parto de una iglesia que ama a Cristo. Amados hermanos, que ama a los convertidos. Aleluya. Precisamente Leonard Ravenhill, él dijo: lo que la iglesia necesita no es amor por los perdidos, sino es amor por Jesucristo. Aleluya. Necesitamos avivamiento, un grito de petición apasionado y de dolor, pero no dirigido a Jacob, no dirigido al pastor, no dirigido a tu líder, no dirigido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tu padre, dirigido a Cristo. Dame hijos, o si no me muero. Dame hijos, o si no me muero. Los regalos de Jacob ya no satisfacían a Raquel. Ella prefería escuchar el grito de las lágrimas, el llanto del nacimiento de sus hijos. Los regalos humanos a los creyentes embarazados de avivamiento no los satisfacen. Ellos no pararán hasta escuchar el llanto de nacimiento de nuevos convertidos a Cristo. El primer paso entonces es reconocer la esterilidad de que tenemos de nuevos convertidos. En el siglo XVI, Juan Knox repitió el grito de Raquel: dame hijos o si no me muero. Pero él lo remitió a Escocia: dame Escocia o me muero. Lo pidió a la persona adecuada. No se lo dijo a sus compañeros en aquel entonces, a sus compatriotas. Se lo dijo a Dios: dame Escocia o me muero. El reconocimiento de la esterilidad provoca resultados y un clamor apasionado. De hecho, las mujeres de la Biblia que habían sido estériles fueron las que trajeron hijos más nobles. Por ejemplo, Sara, habiendo sido estéril hasta los 90 años, engendró a Isaac, que fue el hijo de la promesa, patriarca de Israel. Raquel engendró, dice la Biblia, a José, versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios, y la que le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Raquel era estéril, pero Dios le dio a Josué, quien llegó a ser segundo en Egipto y el vehículo, el instrumento que Dios utilizó para preservar al pueblo de Israel en medio de la hambruna de aquella época. Ana
Ana, habiendo sido estéril, engendró a Samuel, gran profeta y juez de Israel. Elizabeth engendró a Juan el Bautista, de quien dijo Jesús mismo que no ha habido otro profeta más grande entre los nacidos de mujer. Aleluya. Quizás tú nunca has ganado un alma para Cristo, y aunque lo hiciste hace años, quizás ya no estás ganando almas. Quiere decir que hay esterilidad. Falta el llanto de nuevos convertidos a Cristo. Las mujeres estériles mencionadas dieron a luz a hijos prominentes. Dios escuchó el grito de dolor, de angustia de Raquel: dame hijos, o si no me muero. El precio del avivamiento es siempre el mismo: dolor de parto. Clamar a nuestro Dios: danos hijos, danos nuevas conversiones, Señor. Salva muchas almas de norte a sur y de este a oeste. Danos un avivamiento espiritual. Estremece a tu iglesia. Despierta a tu iglesia. Despierta a tus escogidos. Ayúdanos a ser más humildes, a ser humildes, a orar con humildad, a actuar con humildad, a pensar con humildad. Señor, danos hijos, o si no morimos. Señor, dame hijos, o si no me muero. Padre Todopoderoso, danos hijos, o si no morimos. Dame hijos, o me muero. Te pido por aquellos de mis hermanos que están escuchando este mensaje, desde el menor hasta el mayor. Dales una unción poderosa para expresar tu evangelio, Padre. Te pido por aquellos que no te conocen, convéncelos, Señor Jesús, de la necesidad que tienen de ti, Señor. Que hoy se arrepientan, que hoy pidan a ti perdón por sus pecados, que hoy te reciban en sus corazones como Señor, que se conviertan a ti, Señor, que se conviertan a tu palabra, Señor, y tú los bendigas, los sanes, los salves y los prosperes y los libertes, y que crezcan espiritualmente, Señor, y que crean en ti, que se conecten con Dios y con nuestra familia, que crezcan espiritualmente y que también compartan su fe con otros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hasta pronto.